Amigos, feliz Navidad, buenas noches. Aquí estamos, en directo, en una fecha clave, tan importante para gran parte del mundo, tan simbólica, tan llena de misterios. Y cómo la actualidad nunca deja de bullir, ni siquiera en Navidad, y cómo vamos a contar algunas cosas que estremecen, hay que reconocerlo, pero como estamos precisamente en Navidad, a mí me gustaría empezar casi como un cuento, con una buena historia que ocurrió casi tal día como hoy. No deja de ser una historia misteriosa y por eso encabeza nuestro programa en esta noche tan especial. La conocí hace no mucho tiempo y me impresionó. Con viejos recortes de periódicos, fotografías amarillentas, aparecían unos soldados, miraban a la cámara, estaban en guerra pero sonreían. Los rotativos antiguos reflejaban incluso un partido de fútbol entre soldados. Tiempo libre, en mitad de la batalla. No, había algo más interesante en todo esto. Ocurrió en una franja de unos 50 metros absolutamente helados, una noche de Nochebuena de 1914. La primera Nochebuena en la Primera Guerra Mundial. Y aquel partido de fútbol, antes de cualquier otra competición oficial, era un extraordinario partido de hermanamiento. Lo asombroso es que la contienda de paz, como es un acto deportivo, la llevaban a cabo los dos mundos que estaban desangrándose, los alemanes y los aliados. Ese partido ocurría un día de Navidad. ¿Qué había pasado la noche anterior? En la trinchera concreta de Ypres, en tierras belgas, británicos y alemanes están, como digo, a menos de 50 metros. Horas antes han lanzado morteros, disparos. Hay cuerpos desangrados y destrozados que todavía no han recibido sepultura. Algunos heridos buscan el calor en montañas de restos humanos. 12 bajo cero. Y de pronto, según cuentan las crónicas alucinadas de aquella época, desde la trinchera de los alemanes surgen unas voces. No había disparos y unas pequeñas luces. Los británicos ven de inmediato que en la trinchera de los germanos han surgido rudimentarios instrumentos y que están entonando una extraña canción, un coro. Cuando afinan el oído, a pesar de no entenderlo, lo tienen muy claro. Es un villancico. Como en un acto espontáneo y no menos misterioso por estar en mitad de la guerra y del infierno, hay aplausos por parte de la trinchera de los ingleses. Unos instantes de silencio y un nuevo villancico por parte de los alemanes. Nuevos aplausos, clamores. Quizá como signo de extraordinario agradecimiento, en mitad de la oscuridad, una luz avanza. Sin embargo, nadie tomó las armas. No era una luz amenazante. Era un pequeño abeto de Navidad transportado por un soldado que, saltando los alambres de la línea enemiga, estaba llegando para, en signo de paz, como los más antiguos pueblos de la humanidad, demostrar que por lo menos esa noche, en aquel lugar helado, no iba a haber ni una muerte más. Acto seguido, por una reacción emocional que todavía nadie ha explicado porque no ha vuelto a ocurrir, decenas de hombres que antes estaban matando se abrazan, sollozan juntos e incluso, en un acto increíble, empiezan a dar sepultura a los muertos y caídos de ambos bandos. Se leen algunos salmos, se hace una misa improvisada, se comparten incluso viandas, y cuando llega el alba, los fotógrafos corresponsales de guerra de diversas publicaciones, alemanes y aliados, dejan constancia de un hermanamiento absolutamente inconcebible, en mitad de una guerra en la que después morirían 9 millones de hombres más. De pronto se hizo la paz. Una paz que, por cierto, no cayó muy bien en las altas instancias, en los que a veces ordenan la guerra pero no están en la trinchera. Se llegó
casi a la ofensa de hacer un partido de fútbol, como os comentaba, entre enemigos irreconciliables, entre personas que antes estaban apuntándose con el gatillo. ¿Qué estaba ocurriendo? A 26 kilómetros, los dos bandos comienzan a hacer lo mismo, y así hasta 17 destacamentos en conflicto. Es el misterio de la tregua de Navidad de 1914. También cuenta la historia que, enervados, los poderes que quizás siguen manejando el mundo decidieron que la guerra es para la guerra, que se estaba escapando algo de las manos, que esa especie de bondad repentina quizá podía llevar al traste con planes gestados en las altas instancias políticas. Fueron enviados soldados de reemplazo. La mayoría de aquellos que se fotografiaron fueron aniquilados. Otras personas que no habían vivido aquellos acontecimientos intervinieron para matar, para aniquilar, para destruir. En Año Nuevo no quedaba nada de toda esa zona del río helado, cerca de Ypres, en Bélgica. Tan solo unas viejas fotos, unas caras que miran a la cámara, unas extrañas sonrisas. Después de aquel partido de fútbol, en los campos de Europa, quedaron 9 millones de muertos. A nadie le interesaba la tregua de Navidad, lo increíble, lo asombroso, lo misterioso, lo mágico. Lo humano es que ocurrió. 1:14, 1:15 ahora mismo, Milenio 3, la nave del misterio, un poco Estrella de Belén también hoy. Qué pena, que no tengamos nuevas treguas de Navidad, que no haya historias de este tipo, tan humanas, no teledirigidas, sino tan espontánea y mágicamente humanas. Sería bonito, cada programa, poder dar una noticia de inicio como esta. Pero la actualidad, como digo, tiene muchas caras. Una nos acabo de sobrecoger, y este programa, aunque sea Navidad, siempre está al cabo de la calle, ante lo que ocurre, con el micrófono amarillo pendiente. Un suceso de nuevo en Gerona, de nuevo cerca de la comarca de Olot, que es increíble también, de casualidad. Un abrazo para todos los amigos de allí. Un extraño suicidio colectivo, dicen. Una pareja, matrimonio, que ha sido encontrada en el río con la mano agarrada. Esto ha ocurrido en otros casos bien simbólicos. 2 mochilas llenas de piedras. Antes, su hijo aparecía lleno de sangre y con una serie de mensajes. Acaba de ocurrir, tenemos que contarlo. Por fortuna otros temas serán mucho más amables, como esa misteriosa, decimos, estela, esa especie de señal en los cielos que marcó un tiempo. Carmen, buenas noches, feliz Navidad. Buenas madrugadas, Iker, feliz Navidad. Javier Sierra, feliz Navidad. Feliz Navidad, Iker. Santiago Camacho, feliz Navidad. Feliz Navidad, feliz Brumalia y salve al sol invicto. Pues muchísimas gracias, porque yo creo que todo el público ahora mismo está diciendo, bueno, ¿qué va a ocurrir en este programa? Pues va a ocurrir algo muy especial. Saludos también para Fermín Agustí, para Carlos Largo, para Noel Calero, para Coque Peinado, feliz Navidad, para Eva, la compañera, la esposa de Javier Sierra, que nos acompaña aquí. Feliz Navidad, Eva. Feliz Navidad, Iker. Estamos todos juntos, el roscón navideño y misterioso, por supuesto, aquí presente, pero hoy hay una cosa muy importante. Estamos en directo, es Navidad. Vamos a hacer una cosa que ya hicimos, Carmen, hace mucho tiempo, hace unos 8 años, yo creo, y que tuvo una aceptación. Los oyentes que hoy estén en casa, que pueden llamar por teléfono, yo creo que se van a sorprender, porque no es habitual. Pero es que esta noche es una noche distinta a las demás. Ya no hace falta estar en casa para llamar por teléfono, Iker. Con los móviles en todas partes del mundo nos pueden llamar a ese teléfono 900-100-800, que hoy abrimos líneas y la gente se va a dedicar a preguntarnos lo que quieran. Nosotros no ponemos trabas, que nos pregunten, que quieren saber algo del programa, algún misterio, algún enigma que quieran investigar. Ellos entrevistan 900-100-800, es un teléfono gratuito, líneas abiertas, además nuestras líneas habituales, Iker, Milenio 3. Pero vamos a ir pasando, Fermín y Carlos van a ir filtrando toda la información, 900-100-800, porque va a ser a partir de la tercera hora cuando demos paso a una hora con todos vosotros. Vamos con las líneas también habituales, Iker, para sus preguntas, sus comentarios, milenio3 con número, @cadenaser.com, nuestro 27699, palabra clave milenio, espacio vuestros mensajes, y tenemos la encuesta también en ikerjimenez.com. Hay una encuesta que la pregunta de la semana es, ¿qué crees que pudo ser la estrella de Belén? Hay 3 opciones para elegir en esta ocasión, un ovni, el cometa Halley o una conjunción planetaria. Por el momento gana el ovni. Esta noche, a partir de la tercera hora, porque hay mucho contenido, nos dejamos entrevistar, chicos. Esto es como un
tribunal de paz, evidentemente, pero aquí estaremos ante vuestros disparos periodísticos, vuestras preguntas. 900, 100, 800. ¿Comenzamos con qué? Pues con una escena que marcó la historia. Ha sido un problema hasta para astrónomos de la actualidad, para los primeros incluso observadores remotos de los cielos. ¿Qué pudo ser la estrella de Belén? Melchor, Gaspar. Una estrella se alzará desde la tierra de Israel. ¿Creéis ahora? Una y 19. ¿Creéis ahora qué será la estrella de Belén? ¿Cuánto se ha hablado de esto, Javier Sierra, Santiago Camacho? ¿Cuánto, de qué forma? Hemos tenido un pequeño hallazgo esta noche que le vais a entender ahora mismo. Es un amigo que no conocíamos, director de un observatorio astronómico en Soria, y la verdad, en Borovia, y la verdad es que nos ha contado unas cosas fascinantes, posibilidades, pero es uno de los grandes signos de la historia y del misterio. Sí, además un asunto que no es contemporáneo, el debate no es contemporáneo, lleva ya varios siglos abierto, y uno de los momentos álgidos sin duda fue cuando intervino en este debate y lo subrayó de manera muy contundente nada menos que Johannes Kepler, uno de los padres de la moderna astronomía, cuando hizo una serie de cálculos basados en fenómenos astronómicos importantes que pudieron haber deslumbrado a aquellos magos, astrónomos, sin duda astrólogos de Oriente, que vieron aquel signo en los cielos. Kepler lo que decía es que lo que ocurrió pudo haber sido una conjunción, una alineación planetaria de Saturno y Júpiter con el Sol, la Luna y la Tierra, que convertirían un punto determinado en el firmamento como si fuera el nacimiento de una gran estrella. Lo que ocurre es que, claro, Kepler situaba aquello, y ahí es donde se establece el debate, no en el año cero, en el momento en el que se inicia nuestro cómputo calendárico después del nacimiento de Cristo, sino en el 7 antes de Cristo. Y ahí es donde empiezan las controversias, porque entonces no estaríamos a punto de entrar en el 2010, sino en el 2017, siendo puristas respecto al fenómeno del nacimiento de Jesús. Y luego también entran otros debates, como los que sugieren que lo que se vio aquella noche pudo haber sido el cometa Halley, pero el cometa Halley no se vio en el 7 antes de Cristo, sino mucho antes, en el 12 antes de Cristo. O la tercera opción, que es la que ha generado también mucha literatura y mucho debate. Estamos hablando de un fenómeno, por lo que describen los evangelios, tanto los apócrifos como los canónicos, de magnitud cósmica, pero a la vez de impacto local, es decir, un fenómeno luminoso que aparece en el firmamento, pero es capaz de señalar un pequeño portal en una aldea. Y casi iluminar. Exacto. Bueno, según el protoevangelio de Santiago, que hace una descripción muy pormenorizada de este asunto, es el de todos los textos, digamos, evangélicos, aunque este es apócrifo, es el más detallado, dice que esa luz, la luz que irradiaba la estrella y que guió a los magos, cuando se acercó al portal, llegó a inundarla por completo de un resplandor que paralizó a todos los pastores y a toda la gente que estaba alrededor del lugar del nacimiento, y que impidió, qué curioso, Iker, impidió que nadie viese el momento en el que la Virgen paría al niño. Cuando se desaparece la luz es cuando el niño aparece en brazos de la señora, y cuando la parálisis que los había sumido a todos, incluso a los pájaros en el cielo, también se desvanece. ¡Wow! Vaya escena, vaya viñeta. Aquí el maestro Javier Sierra, que ni en Navidad descansa, dándonos escenas que ahora todos hemos vivido absolutamente sobrecogidos. No nos extraña aquella obra polémica y muy vendida y maravillosa en su redacción periodística, en su sentimiento. Claro, Benítez, pues hay que decirlo, es lo que es, ¿no? El ovni de Belén, claro. Claro, bueno, el ovni de Belén desde luego marcó un antes y un después en la aproximación a estas cosas, porque él en realidad, lo que hizo Juanjo fue hacerse eco
de una aproximación que llevaba ya años en el candelero. Fíjate que en el 56, y el libro del OVNI de Belén es del 83, si mal no recuerdo, bueno, en el 56 se publica en los Estados Unidos un libro que ya antecede evidentemente a estas ideas, que se recuerda muy poco y que es UFOs and the Bible, los ovnis y la Biblia, de Morris K. Jessup, que es un personaje, en fin, que luego veremos implicado en otras cuestiones como el experimento Filadelfia. Y en ese libro de Morris K. Jessup, él analiza tanto episodios del Antiguo Testamento como del Nuevo Testamento bajo la óptica de la ufología. Por primera vez, siendo muy polémico, claro, descubre que la Biblia está llena de ese tipo de referencias, pero no solamente la Biblia, también el Mahabharata, los Puranas, y por ejemplo también descubre una cosa muy llamativa, y es que igual que la Biblia está llena de ovnis, en el Corán no hay ninguno. No hay descripciones de ese tipo de objetos luminosos tan claras como las que pueda aparecer. Claro, la gran pregunta Biblia es ¿por qué? Vamos nosotros en la Estrella de Belén ahora mismo, las 4 cuestiones para intentar descifrar uno de los mayores misterios de los cielos y la historia de todos los tiempos eran, Carmen, en la encuesta. Hay 3 posibles respuestas: un ovni, el cometa Halley o una conjunción planetaria. Y la pregunta era, ¿qué crees que pudo ser la Estrella de Belén? Santi, ahora me vas a contar qué es, por ejemplo, para los amantes del misterio, lo que más puede llamar la atención, incluso del aspecto de la propia Estrella de Belén. Si te parece, vamos a escuchar a un especialista. Tenemos otro amigo a la espera. Este es Alberto Jiménez, director del Observatorio de Borovia en Soria, historiador y director de un observatorio astronómico, una conjunción perfecta. Y muy brevemente nos va a dar lo que la astronomía piensa quizá ahora mismo para poder aportar datos de ese misterio que ocurrió pues casi una noche como esta. Al margen de estas consideraciones, pues siempre puede especularse, como digo, y se ha especulado a lo largo de la historia, porque este quizá es uno de los problemas de la astronomía más antiguos que se han tratado desde épocas, ya saben, los primeros cristianos ya hablaron de la estrella de Belén, pero sobre todo, fijaos, un personaje, un astrónomo importante como Kepler, Johannes Kepler, en 1614, ya abordó el tema. Él propuso, de hecho, una de las teorías que más éxito ha tenido para explicar esto de la estrella de Belén, que hizo unos cálculos y llegó a la conclusión de que por aquella época hubo una conjunción entre los planetas Júpiter y Saturno, y que esta conjunción planetaria, es decir, que los planetas se encontraban bastante cerca uno del otro, esta conjunción planetaria podía ser lo que los magos habían visto. Haciendo los cálculos de esta conjunción, sucedería sobre el año 7 antes de nuestra era. Bien, esta conjunción de Júpiter-Saturno, por otra parte, ha sido criticada porque no debió ser muy espectacular, con lo cual, pues bueno, como sea un evento que algo que indicara este nacimiento de Jesús, quedaría un poco flojo. Conjunciones planetarias, explicación mirando el firmamento y, como se ha mencionado ya, un evento muy singular que en la antigüedad tenía que llamar la atención poderosamente. Un cometa. Alberto nos habla de antiquísimos documentos de otras culturas que se acercaron a esa hipótesis del cometa alumbrando el portal de Belén. Y por último, quizás la que más se puede ajustar incluso a lo que conocemos un poco de Estrella de Belén, es algo que aparece en las crónicas chinas y coreanas, una referencia concretamente, hay 2 concretamente, en el año 5 antes de nuestra era y en el año 4 antes de nuestra era. Se refieren ambas crónicas, china y coreana, en aquellas fechas, a la aparición de una nova o cometa. Bueno, bien, ellos no distinguían muy bien una nova de un cometa en su propia caligrafía, es decir, que parece ser que denominaban de la misma forma una cosa u otra, no tienen nada que ver. Comentar que, pues quizás el tema del cometa habría también que dejarlo, soslayarlo a un segundo plano por una razón, y es que los cometas han representado históricamente algo maligno, una presunción de que traían desgracias, de que traía la muerte. Entonces no es quizá la figura más adecuada para anunciar la venida de un Mesías. De alguna forma, ahora mismo, en millones de casas en todo el mundo, en belenes, en diferentes formatos y materiales, está representado un enigma físico, porque nadie ha sabido qué es la estrella de Belén. Para los amantes del misterio, un icono que no sé, Santi, ¿qué es lo que más te llama la atención
quizá de la forma, quizá de las representaciones, quizá de lo que supuestamente ejecutó en los cielos? Pues quizá todo y sobre todo tal vez la divergencia de las versiones. Porque claro, decía nuestro contertulio con razón que efectivamente una conjunción no es un fenómeno celeste llamativo. En teoría los magos eran astrónomos, tenía que ser llamativo para ellos, es decir, algo que no fuera corriente en los cielos, pero que a lo mejor, quién sabe, podía pasar completamente desapercibido para ojos profanos. En cualquier caso, sí que puedo añadir dos posibilidades más a nuestra encuesta. Y es que el astrónomo británico David Clarke, en la revista de la Royal Astronomical Society, publicó hace tiempo un reportaje muy interesante sobre la presencia, precisamente de lo que hablábamos hace un momento, de una supernova en el año 5 a.C. en la constelación de Capricornio. Como fenómeno celeste destacable y luminoso, desde luego tiene todos los votos para poder ser también. Y luego hay una posibilidad, que lamento ser aguafiestas, pero que no es desdeñable, que es que sea un mito. Porque tenemos el Evangelio de Lucas, donde se hace caso omiso de Estrella de Belén, de Reyes Magos, y de hecho todo el episodio de los Reyes Magos está muy unido a un episodio bíblico que es la matanza de los inocentes. Pues bien, Flavio Josefo, que precisamente los que defienden la existencia histórica de Jesús, es una de las anclas que cogen, y que es un hombre que hace una descripción minuciosísima de las atrocidades de Herodes, entre otras cosas, pues no refleja tal matanza de los inocentes, con lo cual caben esas dos posibilidades extras a las que ya comentábamos, que fuera una supernova o que no fuera. 1:30. Pido un poco de paciencia porque evidentemente hacía 8 años que no abríamos las líneas telefónicas en Milenio 3 y desde el minuto 1 tanto Fermín como Carlos pues bueno, están ahí tomando buena nota de las líneas, así que paciencia, que seguro que hay tiempo para muchísimas cosas, que si sale la cosa bien repetiremos. 900, 100, 800. Intentad ser muy breves para que os tomen nota Fermín y Carlos, y todo lo que podamos hacer y el tiempo que dé, pues debate con vosotros abierto. Incorporamos, Javier, a alguien más a esta mesa, evidentemente a nuestro guía en asuntos astronómicos, director del Observatorio de Almadén de la Plata y director de la Asociación Astronómica Española, Miguel Girarte. ¡Feliz Navidad! Buenas noches, feliz Navidad a todos. Oye, la estrella de Belén, que ha llamado la atención poderosamente de astrónomos desde que empezó esta ciencia, ¿no? Y este casi arte. Todos sabían que fue algo excepcional. Yo no sé si ir a bocajarro, preguntarte por tu opinión personal. ¿Qué piensas que pudo ser aquel acontecimiento? Hombre, mira, hay que primero tendríamos que saber si lo que se dice en la Biblia sobre la estrella de Belén es un testimonio real, o fue escrito para engrandecer el nacimiento de Cristo, ¿no? Aunque no ocurriera. En aquella época era muy común que se relacionara el nacimiento o muerte de un personaje con algún acontecimiento astronómico, ¿no? Por ejemplo, Julio César, ¿no? Que nació bajo el signo de una nueva estrella y murió bajo la presencia de un cometa. Bueno, en la fecha del nacimiento de Cristo, y digo la fecha porque no la conocemos con exactitud, hubo muchas señales en el cielo que podemos interpretar de diferentes formas. Pero yo creo que aquí hay dos cosas claves. Primero, que es saber cuándo nació Jesucristo. Y segundo, quiénes eran estos magos. Yo creo que estos dos temas son fundamentales para saber qué ocurrió en el cielo en la época del nacimiento de Jesucristo. Y ocurrieron cosas, evidentemente. Porque todavía no se puede saber, nadie sabe a ciencia cierta la identidad de esos magos, ¿no? Nadie se ha especulado mucho, pero nadie ha logrado dar una respuesta concreta, ¿no? Hombre, mira, fuera lo que fuese la estrella de Belén, tuvo que ser un acontecimiento resplandeciente, ¿no? Para despertar el interés de los magos, ¿no? Pero no lo suficientemente brillante el acontecimiento para los ciudadanos en general. Es decir, un acontecimiento que para los astrónomos puede ser espectacular y poco común, ¿no? Pero para los demás ciudadanos puede pasar desapercibido, ¿no? Los magos en realidad no eran astrólogos o brujos, sino eran hombres sabios y sacerdotes de ciencia que conocían bien el cielo y los acontecimientos que podían ocurrir en el futuro, ¿no? Los magos, que no son reyes, que la Biblia en ningún momento habla de reyes magos, ni siquiera da sus nombres, o sea, no tienen nombre estos magos, ni siquiera el número,
Sabemos que, bueno, no a ciencia cierta, pero posiblemente procedían de Irán, ¿no? Posiblemente. Pero no tenemos muchos más datos sobre estos magos, no hay más. Todo es una invención a posteriori, ¿no? Por ello los datos son muy escasos. Por ejemplo, en el siglo IV los teólogos Orígenes y Tertuliano escriben que son 3 los Reyes Magos, y hasta el siglo VIII no se les da nombre, ¿no? De Melchor, Gaspar y Baltasar, y el título de Reyes Magos se le da en el siglo III, ¿no? Ya que la Iglesia, pues bueno, no veía con buenos ojos que unos magos adoraran a Jesús, ¿no? Pero tenemos muy pocos datos sobre estos magos, ¿no? No solo sobre la estrella, sino sobre los magos. Javier. Sí, Miguel, buenas noches. Buenas noches. Yo quería preguntarte, sabiendo que los astrónomos de todas las épocas tienen una costumbre que, bueno, en fin, hay que aplaudir desde luego desde nuestra óptica de mentes del siglo XXI, y es tomar nota rigurosa de todo lo que pasa en los cielos, si nos retrotraemos a las fechas aproximadas del nacimiento de Cristo, o del supuesto nacimiento de Jesús, ¿ocurrió algo que esté en otras crónicas no cristianas en los cielos? Es decir, ¿hay algún acontecimiento astronómico en torno a esas fechas que merezca la pena ser considerado? Claro, por eso te digo que primero tenemos que saber la fecha, para decirte, bueno, pues ocurrió tal o cual cosa, ¿no? Realmente... Pero podemos determinar la fecha al revés, encontrando el acontecimiento, buscando, ¿no?, la estrella, estrella, ¿no? Quizás sepamos el instante de la escena del portal de Belén, si es que ocurre así. Es que verás, aquí en Europa no se registraban los acontecimientos celestes. O sea, por ejemplo, los cometas, se pensaba que era, bueno, pues gases de nuestra atmósfera. Quien registraba aquellos acontecimientos eran los chinos. Qué curioso. Ahora escuchábamos, Miguel, a Alberto Jiménez hablando de crónicas coreanas y chinas, claro, que habían descrito perfectamente la presencia de una nova o un cometa, claro, y sin embargo en Europa, que siempre nos hemos creído el culmen, no teníamos esos registros tan detallados de Oriente. Porque aquí se pensaba durante muchos siglos que el cielo era inmutable, es decir, que no podía ocurrir absolutamente nada, y todo lo que se viera en el cielo, de estrellas nuevas, de cometas, pues eso era de nuestro propio planeta, pero no propio del cielo. Entonces los chinos, como no pensaban de esa forma, lo registraban todo, absolutamente todo. Entonces las crónicas que tenemos de aquella época son exclusivamente chinas, pero nunca europeas. Y algún fenómeno, Miguel, me estoy poniendo en el lugar de la gente, ¿no? Como decía antes Javier en esa descripción absolutamente extraordinaria, ¿no?, del protoevangelio de Santiago, un texto apócrifo, algún fenómeno más local. Me estoy refiriendo no a fenómenos celestes visibles en prácticamente una gran parte de la Tierra, sino un fenómeno más tipo rayo en bola o cuestión más próxima al suelo incluso, porque así se detalla incluso en las obras artísticas, ¿no?, una visión de una especie de esfera o de gran estrella con una gran cola y próxima al suelo. ¿Hay algún fenómeno astronómico o atmosférico que provoque esa estampa de la estrella de Belén y quizá pudiera darnos alguna pista? Hombre, concretamente ese fenómeno no. Aquí lo que se está hablando son de, como he dicho antes, de conjunciones planetarias, de cometas, no de supernovas, sino de novas, que es otro tipo de estrellas. Las novas son estrellas variables, que algunas veces pues se iluminan muchísimo y están visibles durante algunos meses, pero no supernovas. Las supernovas están perfectamente identificadas por las crónicas chinas, y una supernova es un objeto tan extremadamente brillante, normalmente, que incluso en ocasiones se puede ver de día. Pero esto es un acontecimiento que ocurre cada muchísimo tiempo, ¿no? La última, pues quiero recordar que fue en el año 1604, la última supernova. Pero aquí lo que se refiere a la Biblia es un acontecimiento, si fue así, si fue real, a un acontecimiento celeste. Es decir, algo ocurrió en el cielo. Y entonces lo que tenemos que determinar es con exactitud la fecha del nacimiento de Cristo, ¿no? Entonces, bueno, pues... que es un gran problema. Bueno, pero tenemos datos, ¿no? De la infancia de Jesucristo solo sabemos por los evangelios de San Mateo y San Lucas, ¿no?, como habéis dicho. E incluso ambos difieren en ciertos aspectos. Pero el que hace referencia a la estrella de Belén y de acontecimientos de aquella época es más concretamente el de San Mateo, ¿no? Entonces, bueno, los evangelios marcan el nacimiento de Jesús en el momento en que el emperador César Augusto ordena un censo de población. Esto ocurre, lo sabemos con certeza, entre los años 8 y menos 6, coincidente con los últimos años del rey Herodes, que fue el rey, como sabéis, fue el rey de los judíos, y falleció, que también lo sabemos con exactitud, en el año 4 antes de Cristo, y coincide también con un eclipse de luna, ¿no? Bueno, pues tengo aquí un texto que dice: Herodes le dijo a los magos: id allá, o sea, a Belén,
y averiguad con diligencia acerca del niño, y cuando le halléis, hacedmelo saber para que yo también vaya y le adore. Claro, los magos pues no volvieron jamás, ¿no?, a sabiendas de las intenciones de Herodes. Los magos regresaron por otro camino al lugar de donde partieron. Así pasó algún tiempo y dice San Mateo: Herodes entonces, cuando se vio burlado por los magos, se enojó mucho y mandó matar a todos los niños menores de 2 años que había en Belén y en todos sus alrededores, conforme al tiempo que había inquirido de los magos. O sea, por aquel entonces Jesús tenía 2 años o menos, coincidiendo la fecha que murió Herodes, en la que, bueno, mandó matar poco antes de su muerte a los niños menores de 2 años, que se conoce como la matanza, como habéis dicho, de los inocentes, ¿no? Entonces tendríamos una fecha que rondaría el año 6 o 7 antes de Cristo. Y en esa fecha, Miguel, mucha gente está escribiéndonos, ahora veremos cómo va la encuesta y qué dice el público soberano, qué piensan, cómo está la cuestión, ¿no?, tan dividida en un asunto tan curioso y tan nuestro, ¿no?, y tan dentro de nuestra genética, al margen de las creencias de cada uno, en nuestra genética y en nuestro inconsciente colectivo durante un par de milenios, ¿no? El cometa Halley, tan visible, tan icónico, ¿está presente en algún momento en esas fechas, en ese abanico de fechas? No, hombre, sí. Aquí hay 2 fechas claves. Aquí o es el año -7 o es el año -5. El cometa Halley pasó en el año 12 antes de Cristo. -12, sí. -12. Esa está registrada, Miguel, la pasada del cometa Halley, visible desde la Tierra, ¿no? Sí. Y -12, Javier, parece que es imposible, que nos retrasamos. No, de hecho Kepler, cuando estudia este problema, descarta el asunto y se centra mucho en el -7 por todas estas cosas que nos está acotando Miguel Gilarte, pero Kepler además añade una cuestión, y es que dice que esa conjunción planetaria, que él cree que es la responsable de la estrella que llama tanto la atención a los magos, se produce en su momento, digamos, de máximo apogeo el 1 de marzo del -7, con lo cual nos está alejando, ya en época de Kepler, en fin, la tradición ya señala el 25 de diciembre, se está alejando mucho de esa fecha ortodoxa, una fecha, por cierto, que también tiene una historia muy curiosa, porque se debatió en los primeros siglos del cristianismo muchísimo, se propusieron hasta un centenar largo de fechas distintas en los debates que se realizaron en aquella época, y al final es una especie de detective comisionado por Juan I, que es un papa del siglo VI, que se llama Dionisio el Exiguo, el que establece varias cosas como muy contundentes y que hoy asumimos. Una, que Jesús fue concebido el 25 de marzo del año 754 ab urbe condita, es decir, desde la fundación de Roma, y que nació el 25 de diciembre. Él es Dionisio el Exiguo, en el siglo VI, el que establece firmemente esa fecha, y además dice que Jesús murió a los 33 años en la cruz, que eso es algo que nosotros tenemos muy asumido, pero que los evangelios no dan esa fecha, no dan la edad de Cristo cuando muere en la cruz. Es algo que se establece, por lo tanto, 6 siglos después de los supuestos hechos. Así que eso es, en fin, un juego de fechas muy llamativo. Miguel, por lo tanto, por ejemplo, ¿tú qué crees que el público, qué es lo que a nivel popular más se ha extendido? La creencia de un cometa, una conjunción planetaria, incluso, ¿por qué no?, un fenómeno ajeno a todo esto. Se ha hablado mucho del asunto del ovni de Belén. La descripción que sabemos del fenómeno de Belén es tan extraordinaria que no se parece a casi nada de lo registrado por astrónomos tiempo después, o eso tiene que ver con la expectación e incluso el mito que rodeó aquella primera observación. Hombre, yo remitiéndome a la fecha, como ha dicho Iker, o bien ocurrió la conjunción planetaria, que de hecho ocurrió, o bien ocurrió lo de la nova, esa estrella que brilla tanto en el año -5, pero pudo ocurrir otra cosa. Es decir, no nos tenemos que ceñir solamente a un acontecimiento. Tal vez no fue un solo acontecimiento astronómico el que indicó el camino a los magos hasta Belén, sino la suma de todos ellos, ¿no? O sea, los magos podían haber visto las primeras señales del nacimiento del Mesías con la triple conjunción planetaria entre Júpiter y Saturno en la constelación de Piscis. Y luego describirlo como una hilera, prácticamente. Claro, en diciembre, esto ocurrió en diciembre del año 7, ¿no?, antes de Cristo. En febrero del año 6 antes de Cristo se produce un nuevo acercamiento de los planetas Júpiter y Saturno, y otro invitado que estaba allí, que era Marte, que se cuela en medio de los dos, ¿no? Los tres en la misma constelación de Piscis, y los magos ante tales acontecimientos
que serían señales del nacimiento del Mesías, anunciado por los profetas. Estarían preparados para partir, ¿no? Hasta que llegó la estrella, que os digo, la estrella nueva, la nova, del año 5 antes de Cristo. Tal vez cuando la vieron, bueno, comprendieron que aquella era la señal definitiva, ¿no? Y comenzaron su andadura, al menos durante 70 días, tiempo en el que la nova estuvo visible hasta que llegaron a ver a Jesús, ¿no? Es decir, que pudo ser la suma de todos estos acontecimientos, ¿no? Miguel, hay un detalle que se desprende también, un poco del texto de Mateo, pero sobre todo de las descripciones de los evangelios apócrifos, que pone un poco en solfa todas estas ideas astronómicas, y es que se supone que el viaje de los magos de Oriente hasta el punto donde finalmente se produce el nacimiento de Jesús dura varios meses, y estos fenómenos, estas conjunciones astronómicas, no duran nunca todo ese tiempo, son fenómenos que tienen una duración más breve en el tiempo. No, pero la conjunción planetaria duró varios meses, duró varios meses, y la nova al menos duró 70 días. O sea, que una nova que también 70 días. 70 días estuvo visible a simple vista. Una nova en el 5 aproximadamente antes de Cristo, provocando algo asombroso en los cielos y que quizá marcó la historia de los hombres y nos marca hasta ahora. ¿Quién sabe? Puede ser un primer objetivo. Miguel, yo te deseo feliz Navidad, que en este 2011 se anuncie que hay vida más allá de nuestro planeta. Ojalá podamos contarlo una noche como esta, sería bonito, ¿verdad? Pues claro que sí. Y lo contaremos contigo, eso estamos seguros. Un abrazo muy fuerte, muy bien, amigo. Sí, feliz Navidad. Feliz Navidad. ¿Qué crees que fue la estrella de Belén, un ovni, el cometa Halley o una conjunción planetaria? Esa es la encuesta que os proponemos en ikerjimenez.com. Ya han votado muchas personas y por el momento, ¿quién creéis que gana? El objeto volante votos, no identificado con un 43,2%, el Esa es cometa la que Halley, entiendo yo. ¿Qué demonios? 33,7% y una conjunción planetaria el 23,2%. ¿El ovni cuánto? El ovni 43,2%. Si es que yo aquí tengo que decir que Benítez tenía razón y otros que antes escribieron sobre los ovnis bíblicos, que me parece mentira, Javier, pero creo que no hemos hablado de ovnis y Biblia todavía en Milenio 3. Pues deberíamos hacerlo, porque sí. La De historia... algunas estampas sí, pero en general no. La historia empieza tan pronto como en el libro del Éxodo, por ejemplo, cuando se describe con todo lujo de detalles cómo el pueblo elegido era guiado, y casi cito literalmente, de noche por una columna de fuego y de día por una columna de nubes. Y de ahí podemos saltar al libro de Ezequiel capítulo 1, donde incluso los propios teólogos hoy en día dicen que la descripción que hace Ezequiel de su visión del carro de fuego de Dios en las orillas del río Quebar de Babilonia en el siglo V a.C. es probablemente la descripción más cercana a la divinidad que existe, pero también, según un ingeniero de la NASA llamado Joseph Blumrich, que lo llevó a una mesa de diseño, es la descripción más cercana a un moderno helicóptero de 4 hélices que se ha escrito jamás, ¿no?, en el mundo antiguo. Qué curioso, compañeros, eso de que los cometas, lo decía Alberto Jiménez del Observatorio de Soria, estaban más bien relacionados con acontecimientos proféticos de mal agüero. Por lo tanto, no encaja mucho con el nacimiento del Mesías, ¿no? Pero algo tuvo que ocurrir en los cielos, algo tan distinto, quizás a nova. Otra cosa, porque yo sigo dándole vueltas a la descripción del protoevangelio de Santiago, tan próxima, inundando de luz aquella estancia y con parálisis, ¿no? Comparaban algunos ufólogos, como el mencionado Benítez, casos como el Juan, el del Castañuelo y tantos otros que se han provocado muchas parálisis frente a objetos volantes no identificados, ¿no? Hay algo muy evidente, y es que fuese lo que fuese el fenómeno, y si nos atenemos a las descripciones de estos textos, que son nuestra única fuente, nos estamos enfrentando a un asunto de la baja atmósfera, es decir, algo que ocurre muy bajo, que señala algo preciso, un lugar del nacimiento de un niño en una cueva o en un pesebre muy preciso, y eso no lo puede hacer una estrella que brilla más que las demás o que de repente aparece en el firmamento. Y todo se quedó detenido y apareció el niño. Incluso dice el protoevangelio de Santiago que los pastores que están comiendo en ese momento cerca del portal se quedan con la cuchara en la boca, ¿no? Es decir, que la parálisis es radical, total, y que desaparece esa parálisis en cuanto se esfuma la luz. Es casi una descripción de Spielberg, ¿no? Y muy, muy llamativa en un texto de esa antigüedad. Estamos viajando en el tiempo, estamos cerca de esas
tierras, Tierra Santa, una noche como esta, un día como este, y con esta música, ¿cómo suena lo que dice nuestro público? Vamos a repetir las líneas de contacto, Iker, aparte del 900-100-800, que echan humo los teléfonos. Ahí tenemos a Fermín y a Carlos. Menuda Navidad que están pasando. Levantan la mano del teléfono. Tenemos también nuestras líneas habituales: 27699, palabra clave Milenio, espacio vuestros mensajes, la web de la cadena SER, www.cadenaser.com, y también milenio3@cadenaser.com, que sorteamos 3 ejemplares de Milenio 3, el libro, que ya sabéis que durante estas Navidades, pues nada, y gracias, los Reyes, acompañados de la estrella, han venido Reyes, y han dejado los libros. Pues ahí está. Junto a la estrella de Belén, esos 3 libros de Milenio 3. Y por cierto, gracias a toda la gente que se está incorporando al Facebook que ha organizado oficial nuestro compañero Guillermo León, la nave del misterio, la nave de Belén, hoy. Una cosita, antes de empezar a leer los mensajes de los oyentes. Mañana... Lo del partido, lo contamos luego. No. Mañana, lo cuento ahora. Mañana, en el Estadio Municipal Soto de Móstoles de Iker Casillas, se llama así, Estadio Municipal Soto de Móstoles de Iker Casillas, hay un evento solidario para la Fundación de Fibrosis Quística. Son niños y tanto famosos como toreros van a jugar un partido de fútbol con los toreros, benéfico. Tú vestido de corto, eso es. Y con el balón en los pies, pues... un partido donde va a haber muchísima gente conocida, Iker, donde va a estar Andy Lucas, Finito de Córdoba, Miguel Avellán, Joaquín Cortés, Santiago Segura, Bustamante, bueno, un montón de gente, entre ellos tú. Yo jugando al fútbol no tengo piedad, ¿eh? Pantalón corto, balón y ala, a meter goles. Bueno, para que la entrada nada más son 3 euros, ¿eh? Venga. 3 euros, que vayan allí porque se ayudará a los niños con fibrosis quística. Y en estos días en concreto no podemos olvidarnos de niños que lo necesitan. Pues ahí estaremos, pasando frío y pasándolo muy bien todos juntos. ¿Qué dice el público? Dani de Villavaliente nos dice: estoy de acuerdo con Miguel, hay que saber qué fecha fue para saber si era un cometa o una nova. Soy astrónomo aficionado. Pero qué interesante lo que decía Javier. ¿Por qué no vemos el fenómeno y así igual sabemos la fecha? Porque parece que de la otra forma nadie se pone de acuerdo nunca. César desde Gijón nos dice: para poder entender la Biblia es necesario una apertura de mente, que nada tiene que ver con el materialismo y cientifismo actual. En cuanto a la historia que has contado al principio, nos decían que es preciosa esta historia, que en las guerras el sufrimiento nos separa, pero ese mismo sufrimiento se hace tan grande que al final nos hermana. Josué desde Guatemala: si fue un fenómeno astronómico, pudo verse alrededor del mundo, ¿y significaría o qué significaría para otras civilizaciones? ¿Hay descripciones en otras culturas de un fenómeno similar? ¿En esas épocas? Yo creo que no, ¿no? No tan claro. Que también es curioso. Lo que sí que es cierto, y es un apunte que hacía Santiago Camacho antes muy bien, y es que es verdad que se han asociado los nacimientos de grandes personajes a la aparición de estrellas en el firmamento. Julio César, Alejandro Magno, incluso nacimientos de divinidades como Osiris en el panteón egipcio, o Krishna, se asocian con la aparición de un nuevo punto, de una nueva luminaria en el firmamento nocturno. Y eso evidentemente en la época en la que se redactan los evangelios, y Mateo, que es el que describe todo esto en los 4 sinópticos de una manera, en fin, explícita, pues no fue ajeno desde luego a esa moda, a la moda hace 2000 años de que no hay personaje famoso sin su estrella. Pero no hay, digamos, una contraevidencia, o hasta la fecha no se ha presentado, no se ha encontrado, de un documento que, por ejemplo, sea romano y que hable de la aparición de una estrella que hubiera llamado la atención a astrónomos romanos en esa zona. Eso, de momento no ha aparecido. Nos dice: buenas noches, milenarios. Una pregunta: si no se puede demostrar la verdadera existencia de Jesús, ¿cómo creer a pies juntillas en la aparición de una estrella? Es una buena pregunta también, evidentemente, pero es que el debate está ahí fraguándose casi año a año, aparecen nuevas teorías. Yo, siempre que se habla de estos temas, como habréis observado, tengo un discreto silencio, porque luego la gente se ofende enseguida cuando se habla de temas de religión, sí. Pero efectivamente hay una cosa cierta. Hombre, se ofende sobre todo cuando hablas de otras religiones, como el Islam sobre todo, pero también con el cristianismo la gente a veces se ofende muy fundamentalista por poner en tela de juicio, quizá. Por poner en tela de juicio la base, que es la existencia histórica de Jesús, evidentemente.
cosa que, sin decir que no esté demostrada, tampoco está descartada. Te quiero decir, los indicios históricos como tales son como poco tenues, y a día de hoy es un debate que sigue abierto. Vamos con más preguntas. Feliz Navidad a todos. Gracias a ella es la única noche que puedo seguiros en directo. Yo creo que es una conjunción planetaria. Nos decían también la estrella de Belén era un cometa que pasa cada 2012 años. La próxima vez será el 21 de diciembre del 2012. Calendario maya. Ya empezamos. Vamos a tener un añito de calendario maya. Vamos a conectar a la vuelta a ver qué está pasando en un monte de Francia, que aquí algunos hemos conocido, y sobre todo Javier ha explorado bien, el monte Bugarac, que parece que creen que algo va a ocurrir. En fin, el 2012 con sus lados más o menos luminosos y más o menos oscuros, ya en acción. Sebas desde Jaén nos dice: en un mundo como el nuestro, cada vez con más desigualdades, la estrella de Belén representa la esperanza. Nada me gustaría más que verla navegar por los cielos haciendo historia una vez más, inspirando con su luz una humanidad mejor. Nos cuentan también una historia bonita. Fran nos dice que su abuelo le contaba que en el frente de la Guerra Civil Española, cierta noche de invierno, se toparon de repente con el bando contrario. Juntos decidieron no matarse entre ellos y sí compartir en aquella gélida noche castellana sus viandas y bebidas al calor de un acogedor fuego. ¿Noche de Navidad también? Me llegó al corazón. No nos dice que fuera de Navidad, nos dice una cierta noche de invierno. Hay un libro, La Guerra Civil, ¿no? Tan sangrante, tan terrible si se investiga desde cualquier perspectiva, tan difícil de tratar, como decía Santi, porque ahí la gente no se los ofende, sino que es que salta, y a veces con razón. Pero también hay ejemplos increíbles, injustamente olvidados, porque la tregua de Navidad del 14 que yo he comentado, muchos historiadores comentan también que qué pena que haya sido tan olvidada en general. Y en España seguro que pasaron cosas maravillosas. Hay un trabajo de Fernando Berlín, que es verdad que es muy interesante, que se llama Héroes de ambos bandos, y cuenta historias increíbles de este tipo que ocurrieron, documentadas. Es verdad que estas cosas es el ser humano y la bondad a veces por encima de todo. Menos mal. Pero no deja de ser cierto, Santi, Javier, que la historia de la propia Guerra Civil, toda la historia, está llena de signos en los cielos, incluso antes, como si fueran signos premonitorios de algo que iba a ocurrir. Fíjate que con esta historia de la tregua de Navidad me estaba acordando de una cosa que escuché en la carrera. Yo estudié publicidad y un profesor nos estaba intentando explicar cómo hay signos, lenguajes que los llevamos tan implícitos en nuestro código genético que son universales, y contaba la historia de un soldado norteamericano que cayó en una trinchera y se encontró a un alemán herido. En el fragor de la batalla lo primero que iba a hacer era clavarle su bayoneta, pero el soldado alemán hizo un acto que solamente con eso le disparó ese código de protección, de humanidad, digámoslo así, y es que le ofreció un trozo de pan. Al extenderle ese trozo de pan, automáticamente esa agresividad se borró. Compartieron el pan y lo hizo su prisionero. Otra bonita escena para esta noche de Navidad, ¿eh? Pablo nos decía: esa conjunción se produjo en el signo de Piscis, ¿y no era el pez el símbolo de los primeros cristianos? ¿Y si fuera un meteorito? ¿Y si fue Jesús un extraterrestre que dejó un ovni? Bueno, es que muchas personas han creído, Jehová fue un cosmonauta, Ricardo Santander Batalla, un clásico bestseller de la Sudamérica de los años 70, y esa visión que muchos explican como una transformación de los códigos de la religión, pues en vez de con ángeles, con cosmonaves, ¿no? Se ha hablado mucho de eso, nadie ha podido probar nada, pero es una de las grandes teorías casi religiosas del siglo XX y XXI. Juan Alberto desde Madrid nos dice: curioso lo de la estrella, los Reyes Magos fueron gente de Mesopotamia, expertos en astrología, estarían acostumbrados a ver cometas, pero este debió de llamar especialmente su atención. Curioso, ¿no? Aunque hay que decir que la gente de Mesopotamia no era la gente de 3000 años antes, aún más impresionante, de Mesopotamia. La Mesopotamia del siglo I no era la misma, desde luego. Pero tenían un conocimiento
increíble heredado también, ¿no? A ver, y pensemos que lo que hacen esos magos, este es un punto que no se subraya demasiado, pero que para mí es clave, lo que hicieron estos magos fue trazar una ruta, trazar un viaje. Es decir, que no es aquello de ver un fenómeno en el firmamento y dejar constancia escrita, sino que aquella estrella les estaba marcando una dirección. Y si les estaba marcando una dirección, y no hay que reflexionar demasiado para pensar o llegar a esta conclusión, es que esa estrella se movía. Vamos a hacer una cosa, vamos a hacer nuestro ritual de la paz en torno a una hoguera radiofónica y en torno al roscón que compartiremos en buena sintonía, muy atentos a nuestros compañeros de las noticias con toda la información, buena y mala. La Navidad no es una excepción, por desgracia, y volvemos directamente entroncando con ese monte, dicen, del fin del mundo. Están pasando muchas cosas y os prometo una feliz y periodística noche de Navidad.